tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un analista político radicado en Miami, Florida. Él también es abogado y activista político de nacionalidad venezolana. Tengo en este momento en transmisión a Edgar Simón Rodríguez. Edgar, muchas gracias por aceptar estos minutos para conversar de temas tan importantes para la política latinoamericana. Encantado, José, de estar contigo y de compartir con tu interesante audiencia. Creo que podemos empezar eh, con algo que se debería hacer y no se suele hacer cuando se trata de discusión política, y es aclarar algunos conceptos, ¿no? Unos conceptos que vienen siendo tocados de manera recurrente por los medios de comunicación, y la gente los escucha, pero luego no sabe qué significan. Conceptos como, por ejemplo, o denominaciones de organizaciones, como por ejemplo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, eh, sobre todo de parte de personas que están denunciando diversos atropellos de los regímenes de izquierda autoritaria que se han instalado en América Latina. Mencionan que existiría pues una coordinación a través de estos grupos. Para algunos, incluso estos grupos ya constituirían organizaciones criminales directamente, ¿no? Y para otros, seguramente más contemporizadores, dirán, no, son, digamos, iniciativas que tratan de unificar a las izquierdas de América Latina. Podemos empezar por ahí. ¿Qué debemos entender empezamos por el Foro de Sao Paulo? Bueno, mira, el Foro de Sao Paulo nació luego de la caída de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, que obviamente era el principal financista y protector geopolítico del régimen de Castro en Cuba, cae la Unión Soviética entre el año 89 y el año 91, que se termina de desmoronar la Unión Soviética. eh, Fidel Castro pierde su principal aliado internacional y su principal protector ante su enemigo eh, en el norte, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, Fidel Castro se acerca a Lula da Silva en Brasil y ve ve una oportunidad de organizar, ve la necesidad de organizar a la izquierda en toda Latinoamérica, todos los partidos y movimientos de izquierda en Latinoamérica, y se fundan en Brasil lo que es el Foro de Sao Paulo. Eh, Habría que explicar, Obviamente, habría que explicar sí, también que en ese momento Brasil había experimentado un enorme crecimiento económico producto de las políticas que implementó el presidente Cardoso, de orientación socialdemócrata. Entiendo que Lula, seguramente esa versión de Lula, porque hay varias versiones de Lula, esa versión de Lula quería distanciarse y diferenciarse de lo que venía haciendo estas políticas implementadas por el Partido Socialdemócrata brasilero. Por tanto, quiso instalar seguramente una tradición política propia y marcar un sello que lo diferenciara de su antecesor. sí, correcto. Entonces, viéndose Fidel Castro en la necesidad de conseguir nuevos apoyos políticos y económicos, se da la tarea de organizar toda Latinoamérica bajo lo que es el Foro de Sao Paulo. Claro, como estabas diciendo tú, esta discusión de que si son criminales o no son criminales, obviamente hay partidos de izquierda y de centroizquierda en el Foro de Sao Paulo que obviamente no se puede a todos tildar de criminales, pero sí sabemos que hay regímenes comunistas como el cubano, como el nicaragüense, como el de Venezuela, como ahora el gobierno de Petro en Colombia, que reciben eh, financiamiento del narcotráfico, ¿okay? Y que se han vuelto, como en el caso venezolano, en un conglomerado de organizaciones criminales que utilizan la política
simplemente como un medio para llegar al fin que es el poder, para enriquecerse a costa de sufrimiento de los pueblos, ¿no? Entonces, Fidel Castro obviamente vio una gran oportunidad en Venezuela, eh, con Chávez, cuando Chávez estuvo, luego de que dio el golpe en el año 92 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, que El fue Caracazo. no, el Caracazo fue en el año 89, el Caracazo fue el 29 de febrero del año 89, pero fue el abreboca o fue lo que abrió el compás para que luego en el año 92 Hugo Chávez, que era un teniente coronel de las Fuerzas Armadas, que venía conspirando dentro de las Fuerzas Armadas en los años 80. Él creó una célula dentro de los años, en los años 80, una célula bolivariana, llamaba él, este, a su grupo, el movimiento MBR, eh, y empezaron a conspirar dentro de las Fuerzas Armadas, pero Carlos Andrés Pérez, que estaba, digamos, en su segundo mandato, en el año 92, había recibido, fíjate, se había recibido alertas de parte de algunos generales de que había ese movimiento, pero lamentablemente no le prestó la importancia debida. Yo conocí, por cierto, a uno de los generales que le presentó directamente el informe sobre esta conspiración que tenía Chávez dentro de la Fuerza Armada, que es el general Peñalosa. Eh, entonces hace un intento fallido de golpe de Estado Chávez en el año 92. Igualito sale Carlos Andrés Pérez porque su propio partido, Acción Democrática, se confabula con su contraparte política, que era el partido COPEI, y con la izquierda venezolana, y destituyen a, al presidente Carlos Andrés Pérez. Incluso estuvo preso, casa por cárcel durante un tiempo. Luego vino el gobierno de Caldera, y Chávez, que estuvo preso por la intentona de golpe del 92 durante 4 años, es indultado por el presidente Caldera, sale de la cárcel, y lo primero que hace Chávez es visitar a Fidel Castro en Cuba, recién sale de la cárcel. Y ahí empieza Fidel Castro a apoyarlos en miras las elecciones del 98, que es cuando asume Chávez el poder en Venezuela. Entonces, Chávez fue el principal financista a partir de ese momento del Foro de Sao Paulo, ¿okay? Que retomó muchísima fuerza porque Chávez empezó a financiar a diferentes candidatos de izquierda en diferentes países, ¿no? Y a conformar lo que fue Petrocaribe, y impulsar la CELAC, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, que es en la actualidad el Foro de Sao Paulo, que además ya no solo está en Latinoamérica, sino también tiene el apoyo en Europa por parte de figuras como Rodríguez Zapatero. En una de las reuniones que yo tuve la oportunidad de ver algunas fotos de los que estaban reunidos en Zoom hace 2 años, en el 2020, era impresionante ver quiénes estaban ahí en esa reunión del Foro de Sao Paulo. O sea, estaba Zapatero, Rodríguez Zapatero, estaba varios de los dirigentes de la FARC, estaba Gustavo Petro, estaba Evo Morales, estaba Lula da Silva, por supuesto, estaban también el abogado de Alex Saab en España, y ¿cómo se llama? Recuerdo el nombre ahorita, un abogado famoso que es el abogado de la izquierda ahora. Baltasar Garzón, Baltasar Garzón, exacto, estaba Baltasar Garzón ahí. Bueno, que era toda la procesó, izquierda. que procesó intentó, digamos, la extradición, si no me equivoco, de Pinochet en su momento Sí, en su momento, y sí, en tomó su momento. notoriedad, pero luego se sacó la careta y se mostró tal cual era, ¿no? Sí, Una, totalmente, una persona con un interés político particular. Eh, sí, totalmente. Entonces, y también creo que mucha gente o muchos cuadros de Podemos en España terminaron sí, asesorando a Chávez, si no me equivoco, ¿no? sí, sí, por O supuesto. al partido, el Movimiento Quinta República, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es que Podemos prácticamente nació con financiamiento del chavismo. O sea, eso se sabe. Ahora, hay algo importante que hay que referir con relación al Foro de Sao Paulo. Es también que
que los métodos que implementó el Foro de Sao Paulo no eran los métodos que había implementado la izquierda durante los años 60, 70 y 80, que era la guerra de guerrillas, ¿no? Lo que La lucha digamos, armada. llevó a Castro al poder, pues, en Cuba. Los métodos cambiaron. Entonces, eh, ya ha sido sobre todo infiltrando las universidades en toda Latinoamérica, y un proceso más dado usando más la herramienta cultural, ¿no? Que era la propuesta de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que es la escuela que reformó la visión de las luchas del marxismo eh, en el siglo pasado, final del siglo pasado. Entonces, eso ha dado su fruto, por supuesto, esa infiltración ideológica ha dado su fruto, y por supuesto que se les han sumado otro tipo de luchas sociales que no eran antes típicas de la izquierda, y ahora la izquierda la asumió como propia, o pretenden incluso en algunos casos asumirla como propia, para dinamitar la sociedad y desestabilizar la sociedad, y poder llevar a cabo su proyecto marxista, ¿no? En cada una de la sociedad. Eh, entonces podemos sostener, digamos, que el Foro de Sao Paulo vendría a ser una suerte de coordinadora de partidos de izquierda, donde hay de todo, que surge a partir del fin de la segunda, perdón, de la Guerra Fría, ¿no? En la posguerra, ¿no? Con la intención de eh, replantear las estrategias para la toma del poder, que ya no iban por la lucha armada, ya no iban por crear los focos revolucionarios, ¿no? El foquismo, que era la teoría que se había desarrollado en el siglo pasado, sino más bien ahora se enfrentaba a gobiernos constitucionales elegidos democráticamente, y por tanto la estrategia tenía que ser distinta. Ya no podía ser a través de la lucha armada, del campo a la ciudad, todos los métodos que en un momento se ensayaron en América Latina, y de lo que poco se ha hablado, ¿no? O sea, que hemos tenido Sendero Luminoso, hemos tenido el guevarismo, incluso hemos tenido, que fue al menos para mí una experiencia política interesante, pero con resultados nefastos, la victoria, digamos, por vías democráticas de Allende, ¿no? Digamos, se intentó incluso por la vía pacífica, por así decirlo, ¿no? No obstante, el resultado no fue el esperado. Pero acá hubo unos experimentos de todo tipo, y debían enfrentarse, por tanto, a un nuevo escenario. Un nuevo escenario donde ya no habían dictaduras militares, habían gobiernos débiles, democracias débiles, pero elegidas democráticamente, entonces no había un déficit de legitimidad en ese sentido, política. A eso se enfrentaba, digamos, a ese escenario se enfrentaba, y también evidentemente a la implementación del modelo neoliberal, como se le debe denominar, ¿no? Pero que no llegó, creo yo, a ser propiamente un modelo neoliberal. Todavía se mantuvieron las viejas estructuras del Estado mercantilista en muchos países, y terminó siendo una suerte de híbrido, ¿no? Lo que ellos denuncian como el famoso consenso de Washington, ¿no? Eh, Ujú. Ese sería entonces el origen, digamos, de lo que viene a ser el Foro de Sao Paulo. Y se llama Foro de Sao Paulo porque fue a partir de una reunión que se dio en Sao Paulo concretamente, ¿no? Correcto. Sí. Ahí creo que es importante también dar a conocer y informar. Mucha gente lo tiene claro, por supuesto, pero hay gente que no, que una de los métodos que tiene el Foro de Sao Paulo al acceder al poder en algún país, ellos, cuando presentan un candidato, ¿verdad? No presentan el candidato con el perfil que ese candidato va a tener precisamente durante su próximo gobierno, sino que lo maquillan de una manera que sea permeable a los diferentes sectores de la sociedad. Tú vas a ver, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, en su momento cuando era candidato, nunca, jamás habló de que él iba a expropiar, habló que iba a respetar la empresa privada. Es más, él prometía que no se iba a reelegir
como candidato nunca, que él iba a ser presidente nada más un solo periodo. Ellos, Era un moderado, era un reformista, ¿no? exacto, moderado, pero una vez que llegan al poder, hermano, lo primero que hacen es proponer una reforma, una asamblea nacional constituyente, o sea, reformar la Es constitución. interesante, ¿no? Porque, claro, hemos hablado acerca de qué es y ahora estamos pasando a cómo funciona el Foro de Sao Paulo. Sí, Y en ese sentido, correcto. parece que hubiera un libreto. Es decir, Sí, llegan al poder, sea, digamos, como tú mencionas, normalmente, generalmente, a través de políticos que para la tribuna, ¿no? Para la población, dan discursos de moderación, de lealtad al sistema democrático, no asustar a los empresarios y a los inversionistas, no van a haber expropiaciones, pero luego, cuando llegan al poder, esto cambia y el caballo de Troya, por así decirlo, es la famosa Asamblea Constituyente, que es el instrumento que les sirve para crear un régimen ad hoc, ¿no? Para lo que ellos quieren hacer, que es, sí, eh, como tú mencionabas, en el lado económico, políticas de nacionalizaciones, pero, que es lo más grave, en mi opinión, por el lado político, un intento de perennizarse en el poder. sí, sí, totalmente. Fíjate que, ¿sabes? Por ejemplo, en el año 99, el primer año que él estuvo en el poder, lo primero que hizo fue esta Asamblea Nacional Constituyente. Era una constitución donde se hacía sobre todo énfasis a la participación de la ciudadanía, porque en Venezuela lo que había habido tradicionalmente era una democracia representativa estrictamente, y además que fueron Perdón, 40 años y que es otra parte también de la estrategia y es criticar a la clase política. Digamos, ellos presentarse ellos como la alternativa a la clase política. como unos salvadores, además, como unos salvadores de lo malo anterior, ¿no? Por lo menos Chávez lo hizo, ¿no? Habían 40 años ya de la democracia tradicional venezolana, luego de la caída del general Marcos Pérez Jiménez en el año 58, hubo 40 años de democracia alternando dos partidos tradicionales, Famoso pacto de COPEI punto y Acción fijo, ¿no? Democrática, el famoso pacto de punto fijo, exacto. Este, Era una democracia así, desgastada, se había generado un Estado sumamente paternalista, había una cantidad de reformas que habían que hacerse, pues. Pero volviendo al tema de la Constitución del 99, era una constitución que en realidad, al analizarla, no es una constitución necesariamente comunista, en realidad no lo es. Eh, pero, ¿qué fue lo que le permitió a Chávez? Más allá de la letra de la Constitución como tal, lo que le permitió fue poner a sus piezas políticas en todas las instituciones del Estado. O sea, una vez que tú haces una Constitución, tú tienes que relegitimar todos los poderes. Tienes que hacer una designación de todos tienes que, lo que son cargos públicos, tienes que Una entonces, suerte de racia, ¿no? Cambiarlo claro, todo. exacto. Eso es una barría completa Eso lo sugiere Maquiavelo de todas las incluso. instituciones. Eso Entonces, viene de Maquiavelo, digamos. sí, Claro, cuando el príncipe tiene que asumir el poder y es nuevo, tiene que cambiar todo, ¿no? exacto. Entonces, un proceso constituyente te permite hacer eso, pues, ¿no? Tienes que designar nuevo fiscal, quiénes van a ser los rectores del poder electoral o de la institución que se encargue de esa función. Lo mismo toca entonces con la Procuraduría General, lo mismo toca con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El, Puede reformar el Poder Judicial también. O sea, la Constitución te permite cambiar. Una intervención, digamos, Sí, a lo que viene a ser la teoría clásica de la separación de los poderes. Es decir, se interviene en el poder judicial, en el poder, se transforma, digamos, para dotarlo de mayor representación política al Congreso, al Poder Legislativo, y a otros organismos constitucionales autónomos, ¿no? Por ejemplo, no sé, por poner el caso peruano, el Tribunal Constitucional, digamos, se interviene, ¿no? En el caso de la Fiscalía, el Ministerio Público, se interviene, ¿no? claro. Como tú mencionas, hay una intervención total en todas las instituciones del Estado para poner gente que esté alineada, ¿no? A lo que el gobierno Totalmente. quiere hacer, ¿no? Claro, y fíjate por qué lo hacen en el primer año o en los primeros 2 años y no después.
porque precisamente tienen que aprovechar el apoyo popular que tienen del momento que acaban de ganar las elecciones. Entonces, tienen que aprovechar eso antes de que venga el proceso natural de desgaste que hay de los mandatarios. Nuevamente Maquiavelo. Cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo rápido y una sola vez y rápido. Eh, Antes de que cambien las coyunturas, ¿no? Así es. Todavía Entonces, cuando gozan de legitimidad, como tú mencionabas, ¿no? sí, entonces, ¿qué pasa? Luego, por supuesto, él busca radicalizar su llamada revolución, como le decimos nosotros en Venezuela, por lo que se dedicaron fue a robar. Y entonces utilizaron las medidas de las leyes habilitantes. Pero Es decir, antes de pasar a eso, me parece que es interesante lo que acabas de decir, porque creo que Castillo, el que fue presidente de Perú, que fue, digamos, derrocado por las fuerzas democráticas por intento de golpe de Estado, él creo que empezó al revés. Me parece que él empezó primero a robar y luego pensó que tenía que hacer las reformas. Ahí se equivocó el profesor Castillo. Tal vez alguien no le explicó bien cómo era el manual, ¿no? el Eh, orden, el orden. el orden lógico. Perdón, me Sí, sí, estabas sí. hablando de las normas habilitantes. Sí, entonces, la Asamblea Nacional, que es o sea, el Congreso, pues, que tuvo Chávez en su momento al inicio, la mayoría lo apoyaba, le otorgó unas leyes habilitantes donde él, mediante decretos leyes, bueno, hizo una cantidad de cosas que precisamente eran inconstitucionales, ¿no? Entonces, sacaron las leyes de tierra, empezó con el proceso de las expropiaciones, etcétera. Pero luego en el 2007, hizo una reforma, quiso llevar a cabo una reforma constitucional, que eso sí era un proyecto, eso sí era ya convertir la propia constitución en un modelo de un Estado comunal, tal cual como es en Cuba, pero consiguió el rechazo primero de toda la sociedad venezolana, porque ahí sí era prácticamente legitimizar a nivel de la constitución la, la, la eliminación de la propiedad privada de forma absoluta, al modo estalinista, pues. De ahí Entonces, de ahí viene el intento de derrocarlo. Estuvo fuera del el poder por intento de horas. derrocar, no, ya para ese momento el intento de derrocar a Chávez fue en abril, el 11 de abril del 2002. Él tenía 3 años en el poder. Eh, pero bueno, Lo que muchos sostienen, no sé cuál es tu opinión al respecto, es ajá, que por ese intento de golpe de Estado en contra de Chávez, es que Chávez se radicaliza. Eh, claro, claro, él logra sobrevivir, digámoslo así, a ese intento de golpe. Y sí, por supuesto que se radicaliza, porque además esa situación le permitió ver precisamente quiénes estaban con él y quiénes no estaban con él, quiénes estaban en contra, dentro de la Fuerza Armada sobre todo. Entonces le permitió hacer un proceso de de limpieza. depuración Claro. una purga, como lo dice Stalin en su tiempo. Entonces, ese intento de golpe fallido del 2002 le permitió hacer eso, pero no, el intento de reforma constitucional, esa propuesta que hizo mediante un referendo, eh, fue en el año 2007, fue mucho después, pero él la perdió. Pero no fue que simplemente la perdió, o sea, él nunca perdía las elecciones porque eso lo tenía ya controlado a nivel de las máquinas, famosas máquinas de Smartmatics y del Consejo Nacional Electoral que él controlaba. Lo que pasó fue que hubo un general que luego pasó a ser preso político de él, el general Raúl Isaías Baduel, que se le opuso y le dijo, mira, o sea, no vamos no, esta vez no te vamos a permitir que implementes tu fraude electoral con relación a la reforma constitucional esta que él quería imponer del Estado comunal. Entonces, ese general que era compadre de él y que por cierto en el año 2002 cuando el golpe fue quien ayudó a restituirlo al poder, ¿verdad? Era un general que al principio era chavista pero era un tipo con un perfil muy institucionalista en realidad. eh, Él luego terminó preso e incluso murió torturado recientemente ¿Quién en las es? cárceles de Maduro. El general Raúl Isaías Baduel. ¿Ok?
Entonces, bueno, era un general sumamente respetado dentro de la Fuerza Armada y Chávez siempre le tuvo miedo porque la gente lo veía como una futura figura presidenciable totalmente. ¿Okay? Entonces, y luego de eso, nada, luego de eso, ya Chávez muere en el año 2013 y lo sustituye Maduro. Maduro fue puesto a dedo por Chávez también, mediante unas elecciones donde hubo eh, Con respecto a un los fraude. burros, Maburro, ¿no? Porque Sí, realmente Maduro, Maburro es una mezcla de mala fe, de de imprudencia, maldad, de de maldad ignorancia, pura. de maldad y también Sí, de revolución, una cosa así medio extraña, ¿no? sí, Es es todo una eso, figura, ¿no? es una figura siniestra que a uno le sorprende porque, oye, mira, hay gente que simplemente es bruta y ya, o es ignorante y ya, pues, pero no es que son malos también, pero Ujú. él es sumamente ignorante y sumamente malo. Entonces, tú tienes además la suerte de tener a unas figuras que sí son más inteligentes que él, que son quienes lo manejan en buena parte, ¿no? Pero es un tipo muy malo y te lo digo con propiedad porque él ha sido, él, junto con otras figuras como Diosdado Cabello, como, Como su esposa, la primera dama. bueno, su esposa, yo no sé si quién es peor, si Nicolás Maduro, la esposa, él ha tenido, él y varias de las figuras alrededor de él, pues como los hermanos Rodríguez, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que han sido los que dan las órdenes directas de tortura a los presos políticos en las cárceles del SEBIN, Y de la inteligencia militar. eso también es otra cosa que habría que Sí, mencionar dentro de lo que es la estrategia del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y es eso arrinconar viene de Cuba. a los enemigos políticos. El lawfare, lo que ahora llaman el lawfare, no es reciente. El lawfare lo inventaron ellos, de hecho. El lawfare fue el intento de llevar a la justicia a los enemigos políticos. Eso lo intentaron ellos y lo ha hecho Bolivia. Las cárceles bolivianas están llenas de presos políticos. Lo ha hecho Ujú. en Nicaragua Daniel Ortega. Ortega. Eh, Evidentemente en Cuba, que es el laboratorio y el ejemplo del paradigma, Chávez creaba estos campos de concentración, como prácticamente denominaban muchas personas, donde no solamente habían presos políticos, sino también estaban las personas que no tenían trabajo, que eran vagos, habían homosexuales, ¿no? Esto ya lo ha hecho, ¿no? La izquierda, lo ha hecho Castro, y lo que hacen ellos es replicarlo de alguna manera, ¿no? Sí, a mí me sorprende eh, cómo, a pesar de que se sabe, pues obviamente con pruebas concretas, que estos regímenes hacen ese tipo de cosas. Por ejemplo, Fidel Castro. Se supo siempre que en las cárceles habían presos políticos torturados. Cómo a pesar de eso hubo tantos gobernantes de gobiernos democráticos en Latinoamérica que lo recibían con bombos y platillos. Eso era algo que incomprensible en realidad. Se sabe que el tipo tenía mucha labia y magnetismo y sabía meterse en el bolsillo de la gente rápidamente, eso se sabe. Pero es sorprendente de verdad cómo durante varias décadas se les abrieron las puertas a Fidel Castro como que si fuese una estrella de rock y se recibió, bueno, incluso el propio Carlos Andrés Pérez, presidente venezolano, que fue un gran político, un gran demócrata, eh, amigo, por cierto, del presidente Alan García. eh, Carlos Andrés Pérez recibió en el año 89 a Fidel Castro en la toma de posesión de su segundo gobierno y un general que yo conozco, amigo también, bueno, el vicealmirante Iván Carratú Molina, que fue quien salvó a Carlos Andrés Pérez de la muerte el día del golpe de Chávez en el año 92 en Miraflores, en el Palacio Miraflores. Él cuenta, el vicealmirante cuenta que él le reclamó a Carlos Andrés Pérez, le dijo, bueno, pero ¿qué es esto que tus ministros y
y tú estás recibiendo a este hombre que, bueno, y Carlos Andrés Pérez tenía la idea de que podía influir en Fidel Castro para cambiar el rumbo, ¿no? Y casi que le dije que, bueno, es que yo estoy adoctrinando a Fidel Castro. Yo creo que fue muy, muy iluso, ¿no? En esa pretensión, ¿no? A pesar de que Carlos Andrés Pérez fue un hombre increíblemente inteligente también y fue un gran presidente en ambos gobiernos, ¿no? A pesar de algunos detalles Satanizado, que se ven satanizado, al igual que ocurrió sumamente con satanizados. Alan García, ¿no? Porque Sí, es sí, parte de sí. la estrategia, ¿no? Parte de la estrategia es atacar a lo que ellos llaman Mm, la clase política, la casta, ¿no? sí, Y que engloba, digamos, a todos los políticos. Evidentemente hay políticos corruptos, hay políticos que deberían estar presos, pero engloban a claro. todos. Engloban a Sí, todos sí, sí. en una suerte, digamos, de concepto que englobaría a toda la clase política y ellos, como tú mencionabas, presentándose como una alternativa. Yo No, y que quisiera, si además, si comparas además, José, históricamente ves en retrospectiva, los actos de corrupción de un gobierno democrático de centro derecha o centro izquierda, lo comparas con los actos de corrupción de un gobierno comunista, o sea, es que no hay niveles o sea, es exorbitante la porque, diferencia entre uno y porque, otro, ¿entiendes? porque un Entonces es régimen, paradójico. porque un régimen de centro izquierda de izquierda democrática se mantiene dentro de lo que es la democracia. Y la democracia tiene sus Claro, mecanismos de pesos y contrapesos para la fiscalización política, control político, tiene claro, funcionando el el Poder Estado de Derecho. Judicial, tiene funcionando el Ministerio Público con autonomía y con independencia. O sea, hay Correcto. instituciones que funcionan. En una dictadura no funciona, lo que funciona es Exacto. el decisionismo del dictador. Te quisiera hacer Claro. dos últimas preguntas, César, porque nos estamos excediendo del tiempo. Yo creo que el tema del grupo de pueblo lo vamos a dejar para un siguiente programa, si es que lo tienes a Sí, bien. Eh, sí, sí. la pregunta que se me viene a la cabeza en este momento es, ¿cuánto daño le ha hecho el Foro de Sao Paulo a estas izquierdas que sí son democráticas? Porque, ojo, quienes estamos conversando en este momento, no necesariamente somos, digamos, de extrema derecha, ¿no? No pertenecemos a la derecha alternativa, ¿no? Creo que somos personas más, que tienen una mayor afinidad a lo que se podría llamar una socialdemocracia latinoamericana, ¿no? ¿Por qué el Foro de Sao Paulo le ha hecho daño a las izquierdas que sí son democráticas? Izquierdas con las que se puede discrepar en sus fórmulas para poder salir de la pobreza, se puede discrepar en algunas políticas que quieren implementar, pero que se mantienen dentro del régimen democrático. Van a elecciones, ganan, pierden, o sea, están aceptando la dinámica del juego político democrático, ¿no? Que tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho y evitar todo intento de perenizarse en el poder, ¿no? Que es algo que caracteriza a estos partidos que pertenecen al Foro de Sao Paulo que han llegado al poder, ¿no? ¿Cómo crees que perjudica, por tanto, a las propuestas de izquierda democrática? Bueno, yo creo que el Foro de Sao Paulo, a estas izquierdas que tú nombras, eh, el Foro de Sao Paulo finge una afinidad de fines, finge una amistad, llamemos ideológica o ética, que en realidad no existe, porque lo que hace en realidad es usar, a- sí, usar cualquier tipo de debilidad que pueda tener tanto los gobiernos de centro derecha como los gobiernos de centro izquierda, que se manejan bajo los parámetros de un Estado de Derecho. Utilizan las debilidades que puedan haber en esos sistemas democráticos para infiltrar sus propios fines, que sus propios fines sí son siempre, lo han demostrado con los hechos, unos fines criminales. ¿Sí? Porque no respetan los derechos humanos, violan los derechos humanos, incluso cometen crímenes de lesa humanidad y por lo tanto, este, se les investiga, por ejemplo, en el caso de Maduro, actualmente en la Corte Penal Internacional. Entonces, hacen un daño garrafal, por supuesto, porque entonces también hay sectores de la sociedad que señalan y estigmatizan a estos partidos de centro izquierda que no son el extremo del comunismo, los estigmatizan precisamente por las horas
y los resultados de las acciones políticas nefastas del Foro de Sao Paulo. Y además porque pareciera que entran a, digamos, confrontar algunas ideas que enarbola la izquierda política democrática, que siempre lo ha hecho, justicia social, democracia social, contaminándolas con ideas que luego ellos quieren, digamos, sacar cierto provecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de democracia social, para nosotros democracia social es eh, igualdad de oportunidades, un Estado que mejore sus capacidades redistributivas, incorporar a muchas personas que se mantienen, por ejemplo, en la informalidad en nuestros países a la formalidad. Para ellos, democracia social es darle poder a los barrios formados como soviets, ¿no? Darle armas, es, digamos, Ujú. Claro, usando el mismo concepto, lo desnaturalizan, ¿no? sí, sí. Y proponen Los mismos términos, en este caso, utilizan los mismos términos, pero los conceptos en realidad son distintos. así es, O sea, así es, y por ahí es peligroso. Yo quiero terminar haciendo una, tal vez, exhortación a los ciudadanos. Creo en este momento de dos países que están viviendo procesos muy complejos. Perú, que es mi patria, y también el hermano país de México. Me parece que lo que pasa en México es muy peligroso. Yo no sé si el señor López Obrador va a poder hacer, implementar el libreto del Foro de Sao Paulo. No, no lo sé. No sé si la democracia mexicana le va a permitir eso. México es un país muy grande. Tiene además un par de partidos, tres partidos, digamos, antiguos, con mucha experiencia política, con experiencia de gobierno, al menos dos de ellos. Estoy hablando del PRI y del PAN, que seguramente no van a permitirlo, van a dar batalla, pero está siempre el peligro latente de que el señor López Obrador en algún momento, porque parece que es una persona un poco inestable, ¿no? Políticamente, ¿no? Se le puede ocurrir, ¿no? Convocar de repente a un cambio de constitución, de repente esa es la carta que tiene bajo la mesa en una situación de debilidad política, ¿no? Si, bueno, no me dejan gobernar, entonces vamos a cambiar de constitución. Cosa que ya pasó en Perú, con Castillo, ¿no? Castillo prácticamente dijo, bueno, acá el objetivo es el cambio de constitución. Yo estoy, digamos, en ese momento gestionando, pero el real cambio es el cambio de constitución. Y vimos lo que pasó. No tuvo el respaldo de la población. Los intereses de la población en ese momento, al menos en Perú, no están por el cambio de constitución, sino por solucionar problemas que vienen del COVID, ¿no? Los pequeños empresarios que quebraron producto del COVID claro, tuvieron que comerse su capital de trabajo, sino claro, la crisis económica, pues. la crisis económica, el funcionamiento de determinados más áreas del Estado, ¿no? Por ejemplo, los organismos reguladores, ¿no? Para evitar que existan, pues, posiciones de dominio en el mercado. O sea, la gente le preocupa el precio, por ejemplo, de las medicinas, del precio del balón de gas. La agenda social de la población no está en este momento en el cambio de constitución, al menos en Perú, sino está en solucionar problemas reales. Porque, y con esto quiero terminar, podemos tener la mejor constitución del mundo. Siempre digo, ¿no? Podemos tener la... A ver, piensen, le pregunto siempre a mis amigos, ¿no? Pensemos en el mejor país del mundo, en el país soñado, ¿no? ¿Dónde quisieras vivir? No, todo uno me dice, bueno, los países nórdicos, ¿no? Parece que han logrado cierta estabilidad política, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿por qué no copiamos las constituciones de los países nórdicos y la trasladamos a Perú? Entonces, tendríamos la mejor constitución del mundo, ¿no? Evidentemente, es una locura porque tienen condiciones sociales totalmente diferentes, pero una cosa es el papel, ¿no? Donde te reconocen los derechos, ¿no? Y otra cosa es la realidad. Y Claro, es que como abogado tú debes saber que una cosa sí, es el claro. positivismo, ¿no? El derecho positivo, ¿no? Plasmado en el texto normativo constitucional. Claro. Y Cosa otra lo cosa es que... la Sí. conducta sociológica y jurídica de una sociedad. Bueno, México y Perú, yo- para poder terminar. claro, ¿cómo? Disculpa. Te decía, para poder terminar la entrevista, Sí, me gustaría saber tu opinión
sobre una alerta, digamos, sobre lo que podría ocurrir todavía en México y en Perú, que son los países que están Sí, sufriendo en este momento, me parece, un embate muy fuerte de parte de estas fuerzas del Foro de Sao Paulo. sí. Bueno, fíjate, en el caso de Perú hay que estar muy alerta porque el, precisamente en momentos en los que el sector democrático de un país cree tener eh, cierto control porque de repente, o sea, lograron sacar del poder a Pedro Castillo. Yo creo que ese es el momento más delicado porque en esa coyuntura se buscan ellos las excusas para desestabilizar el gobierno actual como lo está sucediendo ahorita con las protestas, ¿no?, que se han venido presentando desde febrero contra la presidenta Boluarte, ¿no? Y, y llevan a cabo entonces estas pequeñas triquiñuelas y trampas de matar Los a- muertos. Sí, sí, de tiene que matar haber sangre. Tiene que haber sangre. Si no, sí, no se a tiene la que misma decir. gente que está protestando, pero son ellos mismos que lo están haciendo, porque son terroristas acostumbrados a eso, a matar, para entonces culpar al gobierno de esos muertos. Entonces, por eso te digo, es el momento más delicado. Y ahí tiene que haber mucha unión de los factores democráticos de la sociedad y de todos los ciudadanos. Y siempre, siempre, siempre hay que estar eh, apoyando la institucionalización del Estado. O sea, mientras más la sociedad busque respetar el Estado de Derecho, o sea, que hay una cultura de respeto al Estado de Derecho y de la función que tiene cada poder público, o sea, eso siempre hay que estarlo impulsando y manteniendo, y una educación a todos los niveles, o sea, en la calle, en las casas y en las instituciones educativas de todos los niveles. Es una de las cosas que hay que, y por supuesto, jamás permitir que logren avanzar en sus proyectos de cambio de constitución, que es la primera herramienta que ellos tienen para lograr sus fines. Y también no tener miramiento alguno de llevar a juicio por los delitos que cometan las diferentes figuras que puedan estar apoyando a un gobierno criminal. En el caso de México, para terminar, ¿cómo ves tú la situación en México? Bueno, a mí lo que me preocupa de México es ese poder que tiene el narcotráfico allá, que es un poder, tiene las manos metidas en la política, pero de una manera que no siempre es muy, yo creo que es en ocasiones a veces más silente de lo que ha sido en muchos años en Colombia, por ejemplo. Entonces, los carteles de México, o sea, el cartel de Sinaloa es socio ahorita del cartel de los Soles, que es el cartel que dirige Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y entonces están asociados también con los carteles colombianos y han constituido ya una red que entonces son un financiamiento seguro para el propio Foro de Sao Paulo. Entonces, me preocupa es la expansión que ha tenido el narcotráfico en México en los últimos años y cómo se han ido fortaleciendo, ¿no? La expansión, digamos, respaldada y a parecer incluso apoyada por el gobierno del señor López Obrador. Esto, digamos, no es Sí, una cuestión que se hace claro. a escondidas, como tú mencionabas. Sí, Ya hay una evidencia bastante clara del poder del narcotráfico dentro de las instituciones mexicanas. Evidentemente estamos dando una opinión. Yo creo que hay que respetar siempre la autodeterminación de los pueblos, hay que respetar sí, la claro. autonomía que tienen los mexicanos para poder manejar su Sí, propia política, pero es claro. No, evidente y México es un país maravilloso, además. al que Uno de los respetamos países que, por cierto, y al que me nosotros quisiera conocer, y igual que Perú. sí, al que nosotros consideramos como peruanos un país hermano, nos une muchas tradiciones con México. Por eso es que los alertamos, porque estamos viviendo una situación muy complicada Claro. y no se dejen engañar por el discurso del señor López Obrador, ¿no? No se dejen engañar porque nuevamente nuestro amigo entrevistado el día de hoy, Edgar Simón Rodríguez, nos ha comentado cuál es el modus operandi del Foro de Sao Paulo: discurso reformista, eh, asamblea constituyente, persecución política y luego dictadura. Y finalmente alianzas con
el narcotráfico, ¿no? Como fuente de financiamiento para su proyecto político expansionista de América Latina. Mi estimado Edgar, ha sido un placer poder conversar contigo. Creo que va a servir de mucho esta entrevista para que la gente pueda entender de qué se habla cuando se habla del Foro Sao Paulo. Y te comprometo para Sí, otro día poder conversar acerca del Grupo de Puebla, que es encantado, o sea, más reciente, pero que al parecer es lo mismo, ¿no? Es el mismo sí, sancocho, ¿no? sí, es una franquicia del Foro de Sao Paulo. Bueno, Bueno, encantado, José, de verdad me ha gustado mucho este análisis, he aprendido mucho también de ti en este momento y me encantará estar nuevamente con ustedes en una próxima oportunidad. saludo a los hermanos venezolanos que están padeciendo todavía desde muchos países de América Latina, desde Argentina, desde Perú, este éxodo de gente que quiere vivir en libertad, no bajo una dictadura. Y te incluyo, mi querido Edgar, tú estás fuera de tu país, pero Sí, tienes el deseo de poder regresar cuando se respeten las libertades, no ahora. sí, Regresar ahora es un peligro, a menos tú que eres activista político, es un peligro, porque es regresar un a riesgo Venezuela total. es que te metan preso. Es así directamente. Sí, totalmente, Bien, totalmente. Sí. un fuerte abrazo y mi solidaridad con los hermanos venezolanos. Muchas gracias. Gracias. Viva Perú, viva Venezuela libre. Así es. Muchas gracias. Fuerte abrazo.